Buenos días, hermanos. Estamos aquí para un- una nueva prédica, un nuevo tema. El tema de hoy sería el propósito de Dios. Es un tema interesante, un tema importante, llamarlo así, sobre la vida de todos nosotros. No solamente sobre el personaje que vamos a ver ahí, sino sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Eh, Vamos a ver el propósito de Dios sobre la vida de Saulo, o también llamado Pablo, ¿cierto? Miremos cómo comenzó la vida de Saulo. Miremos en Hechos 8, del 1 al 4, que nos dice por ahí. Dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos se juntaron a Esteban e hicieron gran lamentación. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, amonestaba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba. Entonces, los que fueron esparcidos acudieron a anunciar la palabra. ahí lo que podemos ver, un pedazo de la vida de Saulo. Decía que él estuvo en persecución contra la iglesia, que iba de casa en casa, ¿cierto? Así a veces nosotros antes de conocer de Cristo, antes de conocer de la vida cristiana, éramos casi como en la vida de como Saulo. Negábamos cuando nos visitaban o cuando llegaban a hablar de Jesús, les cerrábamos las puertas o incluso ni siquiera les abríamos, ¿cierto? En esa cuestión es lo que casi se refiere a la vida de Saulo, que perseguía la vida a los cristianos, a los seguidores de Jesús, ¿cierto? Los seguía, los perseguía, incluso hasta los encerraba, los mataba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se enfocó en cuestión en perseguir, ¿cierto? Él tenía fuerza para llevar a las personas a que se contradigan ante las cosas de Dios, ¿cierto? O sea, iba atrás de esas personas que estaban a favor de Jesús. Se volvió una persona para poderlos perseguir, para poderlos estar encima, ¿cierto? Así a veces cuando nosotros estábamos también en la vida antes de conocer a Jesús, nosotros decíamos, va, allá van los cristianos, allá van los evangelistas y todo eso, y cerremos la puerta, o al contrario, saquémoslos del barrio, saquémoslos de la casa. Así antes éramos nosotros, a veces, la mayoría de personas, ¿cierto? Así comenzó la vida de Saúl, sin conocer de Cristo y eran en contra de las cosas de Dios. Entonces Saulo, aunque no conocía, como dice Albeiro, Dios ya tenía un propósito en su vida. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros, con cada uno. De tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo. Dios tiene un propósito en tu vida, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Solamente tenemos que dejar que Jesucristo obre en cada uno de nosotros. Pues ahí miramos que Saulo tenía un propósito, que era perseguir a la iglesia. Y Dios tenía otro propósito con Saulo, que era otra cosa muy distinta, ¿cierto? Él estaba generando una persecución, él estaba generando muchas cosas, y él tenía un talento muy especial, que era convencer a reyes, a convencer a sacerdotes, convencer a todas las autoridades. ¿Para qué? Para estar en contra de los cristianos, de los que seguían a Jesús. Pero Dios miró que en Saulo había un talento que era esencial, que era el poder de convencimiento y el poder de autoridad que tenía, ¿cierto? Entonces, Dios, me imagino que lo de haber visto, dijo, este hijo que se está desperdiciando así, persiguiéndome a mí, lo voy a utilizar, ¿cierto? Voy a decir, no, este hijo ya está destinado para otras cosas, no para perseguirme a mí, sino para perseguir a las personas que no conocen de mí. Él era un diamante, pero en bruto, ¿cierto? Él estaba haciendo las cosas todo al revés. Pero entonces Dios dijo, no, ya hasta aquí ya dejas de perseguir. Hasta aquí ya empiezas a hacer mi propósito, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quería para ti, ¿cierto? Miremos en Hechos, ahora sí, en 9:1-2. ¿Qué nos dice?
Entonces Saulo, respirando aún amenazas de homicidios contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase en el camino, fuera hombre o mujer. Exacto. Ahí miramos que Saulo ya tenía planeado lo que iba a hacer, ¿cierto? Decía, no, ya convencí a las autoridades, ya convencí a los sacerdotes, ahora ya me queda más fácil. Voy a seguir a los creyentes de Jesús. Me va a quedar completamente en libertad para poderlo seguir. Pero no se daba cuenta que algo iba a pasar en el camino. No sabía que Dios ya tenía preparado un momento especial para él darse a conocer, ¿cierto? Entonces miremos ahora sí el acto de Dios, que cómo Dios actuó primeramente en la vida de Saulo. Miremos ahí en el mismo Hechos 3 al 6. ¿Qué nos dice? Amén. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir la vida. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en el. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Sí, no es ese. El 9 del 3 al 6. Al revés, al revés. Mientras iba de viaje llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó una escalera del desierto. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se cumplirá lo que te es preciso hacer. Ahí vemos cómo Dios tomó a Saulo, ¿cierto? Miramos cómo de la forma especial, diría yo, que lo tomó de una luz resplandeciente para darse a conocer. No se dio a conocer físicamente, se dio a conocer como verdaderamente es, como ese ángel de luz, como esa persona especial, ¿cierto? Sobre Saulo. Entonces él le dice, yo tengo un propósito para ti. En el 5, si no estoy mal. Primeramente le preguntó quién eres, él no lo conocía. Saulo no sabía quién era exactamente. Aunque lo perseguía, aunque no sabía por qué lo perseguía, pero lo perseguía. Andaba atrás de los seguidores, pero él le dice, y cuando ya llega a esa luz resplandeciente, le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy yo a quien persigues. Me imagino que él quedó sin palabras, me imagino, ¿cierto? Persiguiendo y ahora está aquí enfrente mío y no lo puedo atrapar, diría yo, ¿cierto? Entonces miramos cómo Saúl fue tomado de una forma especial. Para mí sería una forma especial, porque para él, una persona que perseguía la iglesia, una persona que estaba atrás mira cómo Jesús se le presentó para que empiece a enfocarse sobre otra cosa que ya no sea matar a la iglesia, sino a levantarla, a enseñarla. Entonces ahí miramos que dice, está ahí, y él cayó de rodillas con la luz brillante, ¿cierto? Ahí miramos que todo el orgullo que tenía Saulo, prepotencia, toda esa autoridad, fue doblegada por la luz de Dios, de la luz de Jesús. Entonces ahí miramos cómo cada día nosotros debemos llevarnos por la luz de Cristo, ¿cierto? Así estemos lo más alto que estemos, pero siempre estar con ellas para saber qué propósito tenemos con Dios, para qué cosas tenemos para hacer con Dios, no nuestras cosas, sino las cosas que tenemos que hacer con Dios. Dios tiene, como dijo Albeiro al comienzo, un propósito con cada uno de nosotros, solo que a veces no vamos a utilizar. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentades que Él quiere utilizarlas para su obra. No hay duda de que Pablo tenía un potencial increíble para poderle servir. Como dijo Albeiro, su autoridad, su elocuencia, su forma de ser, todo eso le servía a Jesucristo en su obra, y cada uno de nosotros, tú que te congregas en algún lugar, tú que te congregas en nuestra iglesia, tienes dones,
que posiblemente los tienes muy guardados y que Dios quiere usarlos, pero que nosotros no nos dejamos y nos convertimos en inútiles y automáticamente en enemigo del propósito. ¿Sí? Saulo era un enemigo del propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros en las iglesias podemos actuar como un enemigo de Dios? Porque simplemente los dones que tenemos los negamos para ponerlos al servicio de Dios. Entonces, ¿qué dones tienes tú? Pregúntate esta mañana, ¿qué habilidades tienes tú que Dios te las dio para un día usarlas? Solamente que nosotros las negamos y no las queremos usar para Él. Tal vez las usamos para el mundo y somos muy hábiles en las cosas que hacemos en el mundo, como Pablo lo era. Saulo era muy hábil en lo que él hacía, era muy bueno en lo que él hacía. Y Dios quería utilizar esa cosa buena que tenía Saulo para el beneficio de la obra. Exactamente lo que dice nuestro pastor es correctamente, ¿cierto? Así es que Saulo empezó su trato, ¿sí? Lo tomaba, lo dejaba o se negaba. Entonces, ahí miramos que Jesús se le presentó a Saulo en una luz, pero atrás de esa luz vino algo. Miremoslo en Hechos, el mismo, 9, 8 al 9. Luego se levantó del suelo, del cuando a un de la mano y lo llevaron a la mano. Miren cómo empezó su trato. Después de haber visto la luz de Cristo, ¿él qué pareció? Quedó ciego, ¿cierto? Quedó ciego completamente. Además, él ya no comió, dice, 3 días, ¿cierto? No comió, ¿cierto? Ya empezó a tratar su humildad, empezó a tratar su ser. Si él renegaba o él decía algo, él significaba que no iba a aceptar el don. Me imagino que él se quedó callado, porque al ver la luz de Cristo uno no tiene explicación. Aún al conocer la vida de Cristo uno ya no tiene explicación para decir, yo conocí de Cristo y ahora estoy aquí, ¿cierto? Entonces Saulo ya estuvo así en ese trato. Dios lo empezó a tratar. Le puso en sí un problema para que después el mismo Jesús se glorifique en él, ¿cierto? Entonces ahí miramos, Saulo ya quedó ciego, digamos, un poquito, me imagino que se deprimió, ¿cierto? Pero eso solamente era el comienzo, porque eso no era nada de no iba a ser nada de todo lo que le iba a venir al transcurso de toda su vida o al servicio a Cristo, ¿cierto? Eso solamente era un pequeño, digámoslo así, ¿cierto? Pero realmente ahí iba a comenzar. Le dio un comienzo, así va a ser toda la vida conmigo, ¿cierto? Va a ser sufrimiento, va a ser dolor, pero va a traer satisfacciones, ¿cierto? Va a haber persecuciones, ¿cierto? Todo lo que él hizo iba a experimentar, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, mire que Dios lo lleva a una situación difícil, lo llevó a ese extremo de estar ciego para poderlo utilizar. Me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si Jesús que viviera esa situación? De humillación hacia el Bairo, de impotencia al sentirse ciego. Muchas veces nosotros pareciera que necesitamos que Dios nos lleve a un extremo de esos como para nosotros reaccionar. Dios nos dice, yo quiero utilizarte sin necesidad de llegar a ese extremo, yo quiero utilizarte sin necesidad de llevarte a tocar ese fondo. Pero muchos de nosotros, estando bien, no le servimos, y cuando ya estamos mal, entonces reaccionamos y decimos, Señor, bueno, ¿qué quieres que haga? Como dijo Saulo ahí, la respuesta de Saulo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me quieres usar? Pero ahí, cuando estuvo en esa condición, no esperemos a tener que llegar a esos extremos para ser utilizados por Dios. Déjate utilizar por Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, no solo para que las utilices en el mundo, habilidades para el servicio. Exactamente. Dios ya empezó a mover su influencia, digamos, aquí en la tierra, y tomó a un profeta llamado Ananías en el versículo al 16, que nos dice.
los hombres que iban cruzando se separaron volviendo a la verdad de la sensibilidad de la mano. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevando por la mano le dijeron en la masa. Donde estuvo 3 días sin ver y no comía. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: ven aquí, Señor. Levántate y ve a la calle, que se llama Derecho, y busca en casa de Dios a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que lo tiene. ¿Has visto en visión a un grande llamado Ananías que entra y le pone las manos para que él recobre la vista? Ajá. Miramos ahí, en el versículo 13 dice, Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo, ¿cierto? Ahí miramos que Ananías tenía una mala reputación de Saúl, ¿cierto? Le habían dicho que él había matado, había perseguido, había encarcelado a los seguidores. Ahora Dios le dice a Ananías, ve y sana a Saúl, ¿cierto? Ve y haz de recobrar la vista. Pero Ananías estaba con duda, tenía miedo, mejor dicho, tenía ese miedo, ese temor de decir, no, pues si yo lo sano de pronto me mate o así, ¿cierto? Entonces, pero el Señor mismo le responde, el Señor mismo le dice, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante el rey, israelitas y gentes de otras naciones. Dice, y en el 16 dice, yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa, ¿cierto? Entonces, Ananías estaba en duda, ¿será que lo sano? ¿Será que no? ¿Será que voy a ir a lo que tú me mandas? Tú me mandas ¿será que yo voy a obedecer esa orden? Porque si yo sano por medio de ti a Saulo, él me va a levantar y me va a encarcelar, o todo lo que me han dicho de él es verdad, ¿sí? Así es cuando, digamos, cuando ya conocemos de Cristo, va a haber personas que van a decir, él era así, él hacía esto, él estaba en esto, o cogía y hacía esto contra nosotros, o etcétera, ¿cierto? Miramos cómo todo se refleja en nuestro testimonio, ¿cierto? El antes de conocer de Cristo y el después de conocer de Cristo. El antes de conocer de Cristo nos va a decir mucho, ¿cierto? Nos va a bajar un poco a veces el ánimo, porque pues yo era así y la gente me está reprochando. O al contrario, ¿no? Pues yo era así y ahora porque Cristo me tomó y ahora ya soy diferente y todo lo que desperdicié ahora lo estoy recuperando. Lo puedes enfocar en muchas maneras. A Saulo ya, a pesar de que ya empezó a conocer de la vida de Cristo, que iba, todos los propósitos que Dios tenía con él, había gente que se enfocaba en decir, no, él todavía sigue siendo o se está infiltrando. Imagino, la gente empezó a pensar, ¿cierto? No, se está infiltrando para darnos un golpe interno, ¿cierto? Pero Dios mismo les confirma, Dios mismo da su verídica expresión y le dice, no, yo ya lo tomé, yo ya sé qué propósito tiene. Él va a ir a reyes, él va a ir a las personas que no conocen, a autoridades, ¿cierto? En pocas palabras, él ha de haber dicho, él tiene ese talento y yo lo voy a explotar por mi causa, para mi causa. No quiero que se desperdicie más persiguiendo. Entonces, mira lo importante cómo Cristo transforma nuestras vidas. Y es natural que nosotros que venimos de una vida no muy agradable, desordenada, vamos a tener un tipo de oposición. Van a haber personas que van a decir, y este no era el que andaba allá en las cantinas, yo lo conozco, ¿quién es ahora este para que me hable? Solamente que depende de nosotros si nos dejamos opacar para servirle a Dios o seguimos adelante. Pablo es indiscutible que tenía una oposición tremenda, él era muy conocido, él sabía, toda la gente sabía lo que él hacía, solamente que Pablo ya estaba muy de quién era ahora y quién era antes, como dice Albeiro. Y nosotros, para poder servirle de manera bien a Jesucristo, debemos tener muy en cuenta, yo no puedo negar mi pasado, yo no puedo negar lo que yo era, yo no lo puedo borrar de mi vida, por lo tanto, yo debo estar seguro de quién era antes, pero debo estar más convencido de quién soy ahora.
me va a ayudar a no dejarme a opacar por esos comentarios. Alguien va a venir y me va a decir, pero tú no eras antes así. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros podríamos decir? Sí, yo era así, ahora ya no. Estoy intentando cambiar. Yo siempre he dicho algo y yo no escudo a las iglesias diciendo que en las iglesias estamos los más santos. No, las iglesias están conformadas por personas malas que queremos cambiar. Las iglesias están conformadas por personas con defectos, que nos hemos equivocado, que nos seguimos equivocando, pero que queremos cambiar. Eso ya es importante. Esa es la gran diferencia a como estábamos antes. Antes hacíamos cualquier cosa de barbaridad y nos importaba. No. En cambio ahora ya nos preocupa y ahora queremos cambiar. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien me dice cuál es la gran diferencia entre ustedes los cristianos y los que no lo somos, ustedes también son malos, sí. Nosotros somos malos, somos perversos, somos pecadores, pero tenemos una diferencia, queremos cambiar. Ya no queremos seguir siendo como éramos antes. Y eso es lo que Pablo lo tenía muy en claro. Saulo era un perseguidor, Pablo era un siervo de Dios. Por eso ese cambio de nombre. ¿Cómo te llamabas tú antes? Hoy ya soy un hijo de Dios. El José Luis que era antes era ese que no quería cambiar, ese era el que no quería saber nada de servir a Dios. Ahora, el José Luis de ahora no es perfecto, pero al menos quiere cambiar. Y así cada uno de nosotros. ¿Quién era el Edgar de antes? Bueno, esa persona que insensata que tal vez no quería cambiar. Pero ahora Edgar, ¿cuál es? Pues una persona que tal vez sigue con los mismos defectos, pero con la diferencia que quiere cambiar. Con la diferencia que ahora quiere mejorar. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Todo lo que pasa para un propósito. Todo lo que sucedió o lo que está sucediendo es para un propósito de Dios. No nos enfoquemos mal o no nos entristezcamos, estamos pasando por circunstancias difíciles. No nos pongamos tristes, sino al contrario. Dios me está tratando en una fase de mi vida, entonces es con propósito, ¿cierto? Saulo fue tratado difícil, así como él trató duro a la iglesia, él también fue tratado duro. ¿Para qué? Para que conozca realmente qué era la vida de seguir en Cristo, ¿cierto? Así que nosotros dejémonos de obligar por Cristo, dejémonos de obligar por su luz, por su, por su misericordia, por su conocimiento también, ¿cierto? Dejarnos de obligar por eso, para que cuando ya empecemos realmente los caminos verdaderos de Cristo, cuando ya empecemos a enfocarnos directamente en eso, miraremos que ya no va a ser, no va a ser, no va, no es, va a ser difícil, ¿cierto? Ya va a costar un poquito menos, ya va a ser un poquito más fácil, porque al principio ya pasamos las duras, ahora ya empiezan las más suavecitas, pero así igualmente vamos a seguir adelante, ¿cierto? No nos dejamos entristecer por los sufrimientos que lleguen, sino al contrario, sino decir, no, ya esto es para algo mejor, o vamos a soportar algo más duro y ya no va a ser tan difícil soportar, ¿cierto? Pues Saulo fue cegado, ¿sí? Fue humillado y todo eso. Pero todo eso fue ¿para qué? Para que en su propia carne, en su propio cuerpo experimente quién era Jesús y qué es lo que podía hacer Jesús, ¿cierto? Miremosla ahí en el 17. Hechos 9:17, ¿qué nos dice? Entonces Ananías fue que entró en la casa, puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde me ha enviado para que puedes la vista que sea lleno de Ajá. Ahí vemos que ya experimentó, ¿cierto? ¿Qué era el Espíritu Santo? Sanado por Cristo, ¿cierto? Ya empezó a ver los resultados, ¿cierto? De Dios, ¿sí? Entonces, miramos todo ese proceso de Saulo. Al principio él era un perseguidor, él seguía la iglesia, ¿cierto? Él mandaba a encerrar, mandaba a matar, mandaba a perseguir de casa y casa, incluso cómo era su vida de diferente y ahora verse ahora humillado, eh, también falta de ser sanado también, ¿cierto? Todo eso lo llevó a probar su humildad, ¿cierto? Entonces miramos cómo su trato fue difícil, pero todo ya tenía su propósito, como le dijo Jesús a Ananías, yo ya lo escogí para un propósito, y ese propósito es grande, es de seguir a las naciones, de buscar a las autoridades y convencerles de quién era Cristo, ¿cierto?
ahora sí, pues Dios ya empieza a utilizarlo. Sí, empieza a buscar, a buscar ese potencial que tiene Saulo, pero ahora para Cristo. Miremoslo ahí en Hechos 20:22, que mira. 9:20-22. 9:20-22. 9:20-22. Predicaba a Jesús en la sinagoga, diciendo, este es el Cristo. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que azotaba en Jerusalén a los cristianos? Y no han venido acá para hacer eso mismo, para llevarles presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía aún más con los judíos que estaban más, demostrando que Jesús era. Ahí miramos una prueba difícil para Saulo. Si va a ser parecido. Decían, no, si este es el que perseguía, si este es el que nos seguía, ahora ya nos está enseñando de Jesús. Ahí fue ya, entonces ahí Dios empezó a utilizarlo. No, ahora ve y empieza a enseñar. Pero ella también iba a ser probado, es decir, no, pues, se desanimaba o seguía y como dice ahí, se fortalecía para seguir comentando de todo lo que le pasó, ¿cierto? Ahora de que conoció de Jesús. Entonces, algo interesante que pasa allí, y es que Saulo inmediatamente recibe esa visión y esa revelación de parte de Jesucristo. Él dice que cuando comenzó a predicar, inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente comenzó a hacerlo, inmediatamente comenzó a hacer la obra de Dios. ¿Hace cuántos años que tú has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Hace cuántos años que tú te conectas? Mira que Saulo inmediatamente recibió la confirmación de parte de Jesús y entendió que era Jesús quien lo estaba utilizando inmediatamente. Él puso en la obra de Dios. Muchos de nosotros llevamos años tal vez en la vida cristiana y esta es la hora que no somos útiles en las manos de Dios. Esa es la gran diferencia entonces con ¿cierto? Saulo sí aceptó y acató la orden de manera inmediata. No estuvo posponiendo. ¿Cuántas veces nosotros nos posponemos ese llamado? No, es que ahora yo no puedo, no es que tal vez estoy ocupado, no es que no estoy, no es que todavía no he estudiado lo suficientemente la Biblia. Siempre vamos a tener una excusa para no servirle a Dios. Saulo inmediatamente fue llamado, inmediatamente entendió qué es lo que él automáticamente empezó a servir. Entonces ahí vemos que todo lo que decía nuestro pastor, ¿cierto? Muchas veces ya conocemos de Cristo y nos quedamos ahí. En cambio acá Saulo ya fue transformado, digámoslo así, para el servicio de Dios inmediatamente, como dijo nuestro pastor, a seguir, a servir, ¿cierto? A hacer. Pero algo chévere que pasaba, que él se fortalecía más y no se dejaba argumentar cosas contrarias, ¿cierto? Lo que decía lo afirmaba y los confundía incluso a los mismos que conocían también a los que estaban perseguidos por él. Decía, si este es el que nos seguía, ahora viene de Jesús y, y nos convence ahora de que él es el que salva, ¿cierto? Entonces, mira cómo tanto el talento que tenía el más combinado con el Espíritu Santo llega a un estado de fortaleza tan impresionante que puede convencer incluso a los mismos que están, ¿cierto? A los mismos que se congregan, dicen, no, si este era antes, ahora ya dice, predica y enseña y va a evangelizar y todo esto, ¿cierto? Entonces, miramos cómo si uno se deja utilizar correctamente de Dios y del Espíritu Santo, no habrá nada que nos contradiga, no habrá nada. No, si él era esto, si él era esto, y él me convence de tal forma, ¿cierto? Uno dice, no, ya él está hablando y uno queda atónito de lo que dice porque está realmente llevado por el Espíritu Santo. Saulo se dejó guiar del Espíritu Santo, ¿cierto? A pesar de lo que es, lo que fue. Dios lo tomó tanto que todo lo que él hacía tenía convencimiento. Él se dejó utilizar ese talento de convencimiento por el Espíritu Santo y tuvo una eficacia muy, muy interesante, fuerte, ¿cierto? Pero igual así, él ya empezó a experimentar
las persecuciones, ¿cierto? Ya empieza a experimentar propia lo que él hacía, ¿cierto? Ya empieza a experimentar todo lo que le pasaba, todo lo que él hacía en carne propia. Miremoslo ahí en el 23 al 25. ¿Qué nos dice? Al cabo de esos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Pero llegó a saberlo día y noche, lo esperaban en la puerta de la salida de la ciudad para matarlo. Pero los seguidores de Saulo lo pusieron en un gran canasto, lo bajaron de noche con la muralla que rodeaba la ciudad, así que escapó. Sí. Entonces ahí miramos que a pesar de todo eso, Saulo fue perseguido hasta por los mismos que fue a enseñar. Ya no, si este es un mentiroso, y me imagino que decían eso, ¿cierto? Y vamos a matarlo. Ahora que está, digámoslo, en bandeja de plata para nosotros, cojámoslo, ¿cierto? Pero Dios, como tenía su propósito, él lo salvó, aunque sea de los mismos que conocen, de los mismos seguidores. Dios lo salvó ahí. Y lo empezó, y lo empieza a mover, ¿cierto? No, pues ya no se queda aquí. Bueno, ahora sí, fue una forma de moverlo también en Saulo, ¿cierto? Y en el 26 miramos, dice que Saulo se fue a Jerusalén después de que le pasó y trató de reunirse con los seguidores, ¿cierto? Pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor, ¿cierto? El testimonio de él era muy grande, ¿cierto? La vida, digamos, pasada de él era muy difícil de borrar, digámoslo así. Lo iban a marcar, ¿cierto? Le van a decir, no, este es el que nos persigue y ahora está sentado al lado de nosotros enseñándonos. Incluso les daba miedo, dicen, ¿cierto? Incluso a veces cuando vamos a la iglesia nosotros tenemos miedo de decir, no, nos van a decir algo, nos van a decir, no, dice ahora está acá esa persona. Eh, Era difícil, entonces, y ahí sigue, aunque seguía enseñando, el trato todavía seguía para saber, que necesitaba experimentar, necesitaba saber qué era lo que él hizo durante todo ese lapso de vida persiguiendo a los seguidores. Hay algo que es difícil de superar y es el rechazo. La mayoría de los seres humanos nos gusta ser aceptados por todos, ¿cierto? Y cuando nosotros sentimos que somos rechazados por alguien, inmediatamente empezamos a hacer acciones para agradarle a esa persona. Por eso siempre hemos dicho, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por querer agradarle a otros? Porque es difícil superar el rechazo, nos molesta cuando alguien nos rechaza. Haz de cuenta cuando estábamos ahí en nuestra edad de noviazgo, nosotros nos era difícil que alguien, una mujer, nos rechace, y eso hacía que nos metamos en deudas, en problemas, que vivamos una doble vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido una doble vida simplemente por encajar con un grupo social? Y eso nosotros empezamos a experimentar inmediatamente, recibimos a Cristo en nuestro corazón. El rechazo de aquellas personas con las que estábamos acostumbrados a frecuentar algunos lugares, esas personas que nos conocieron, ahora ellos no nos aceptan como nosotros somos, y lo primero que hacen es tratar de hacernos sentir mal. Es lo que pasaba con Saulo. Ahora Saulo ya no podía encajar en su círculo de amigos, porque ya era rechazado. Aún, como dice Albeiro a través de la palabra, por los mismos compañeros ahora de cristiandad era rechazado porque no le tenían confianza. Eso va a pasar contigo, eso pasa con nosotros, por lo tanto tenemos que aprender a superar ese tipo de rechazo, porque hay algo importante que nos decía en ese versículo, que Jesucristo siempre estará para darnos, Jesucristo siempre estará para protegernos. Entonces ahí vemos ese corto, ¿cierto? Historia de Saulo, cómo Dios lo trató a él, ¿cierto? Pero después ya él iba a pasar todos esos problemas, esas circunstancias, y gracias a eso él podía, después de un tiempo, hacer a las iglesias cuando ella ya pasó todo el proceso y empezó ya a seguir enseñando, ya se fortaleció. Él podía ya dar testimonio de lo que él realmente pasó al principio de su formación. Miremoslo ahí en Efesios de 3, del 7 al 11. ¿Qué nos dice? Efesios 3, del 7 al 11. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, para sus operaciones
a mí, que soy el más pequeño de todos los hombres, me pueda dar esta gracia en muchas de los benditos evangelios de las indescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Entonces ahí dice lo interesante que dice en el versículo 7. Si por el generoso amor de Dios, quien hizo actuar en mí con poder, recibí el don de ser un siervo dedicado a anunciar la buena noticia de salvación. ¿Cierto? Dice, gracias al amor de Dios que actúa en mí, desde ese día que me imagino desde ese día que él empezó desde que ese día empezó a ser tratado. ¿Cierto? Todo dijo, gracias al generoso amor que él lo tomó a él, a Saulo, él empezó a predicar y a enseñar y a mostrar todas esas riquezas infinitas de Cristo. ¿Para quién? Para los gentiles, para las personas que no conocían de Cristo. Entonces todo lo que nos dice, todo lo que pues hablamos hoy referentemente, decir que dejémonos actuar con el propósito de Dios. Nosotros tenemos planes, tenemos cosas en mente, sueños, pero realmente no sabemos qué propósito tenemos con Dios, qué Él o qué talento nosotros tenemos para actuar con Dios, ¿cierto? Así que dejémonos utilizar por Cristo, dejémonos llenar por su luz, por su Espíritu Santo, para mirar qué propósito exactamente tenemos. Saulo se dejó tratar, Saulo se fortaleció con el Espíritu Santo, se guió con el Espíritu Santo. Así que miremos que todos los días dejémonos guiar por el Espíritu Santo, por Dios, y cada vez enfocarnos en el propósito de Cristo, que es la salvación, de llevar la vida eterna a las demás, a llevar a conocer a Jesús a las demás personas, dar ese mensaje de salvación. Dejemos utilizar, así como Saulo se hizo utilizar y se convirtió en una persona muy poderosa en el Evangelio al enseñar a diferentes. Él tenía ese don tan maravilloso de convencer de verdad, ¿cierto? Y pudo enseñar. No fue fácil para él, pero me imagino que fue satisfactorio para él poder ser utilizado por Cristo y hacer grandes maravillas con el Evangelio. Entonces, como nos dice Albeiro y ahí a través de la palabra, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades para usarlos. Hay que el deseo de Jesucristo es salvar a cuántas personas, a todo el mundo. Y a Jesucristo le ha placido utilizarnos a ti y a mí. No porque Jesucristo no lo puede hacer, si Jesucristo quisiera hacerlo todo, él simplemente lo haría y con un chasquido de los dedos simplemente convertiría a todo el mundo. Pero a Jesucristo le ha placido utilizarte a ti, utilizarme a mí, utilizar todos los talentos que él mismo nos ha dado. Así que déjate utilizar, tú tienes muchas cosas que dar, para eso Jesucristo te dotó, te dio todas esas habilidades que tú tienes. No niegues esas habilidades, no niegues esos dones. La humanidad va a ser salva siempre y cuando tú y yo nos dejemos utilizar. Así que terminamos nuestra emisión del día de hoy, nos despedimos de nuestro canal de televisión. Recuerda que en nuestra radio vamos a seguir con nuestros programas 24 horas y entre ellos a las 10 de la mañana tenemos nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión, se despide de ustedes José Luis Becoy de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Dios les bendiga. Va a leer, toca fuerte, porque si no queda un vacío. Pero la mayoría, por eso cuando muy fuerte, estalla, mejor leer. Si no tiene una voz fuerte, en la radio va a quedar sin vacío. No, este es solamente la cámara de la manera que
vino desde arriba. Los micrófonos, por eso tenemos 4 micrófonos, 2 para mí, 2 para el que está predicando, 1 para la radio, 1 para la televisión, y habilitar uno aquí. Para que no se haga sí, no, este tiene el micrófono acá. No. Entonces, nos toca después habilitar un porcentaje con un micrófono. Y a pesar de eso, pues como los micrófonos no son de alta gama, se necesita también hablar fuerte. Entonces, cuando se viste el dinero allá,